Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Parceritos, la nueva actualización ha salido y ha salido con toda. Bueno, para mí en lo personal le faltó, pero ustedes juzgarán. Siento que se quedó corta esta actualización, pero de todas maneras ustedes son los que juzgarán. No haciendo más, comenzamos. No, aguanta, no comenzamos. Vamos a mandarle saludo a los fans más fan del Krakens. Saluditos para el señor Galleta M82, tu tío. ¿Quién nos dice tu celular se parece mucho a mí? Porque también me caliento mucho. ¡No puedo creerlos! ¡Mis suscriptores están cachando, güey! Más abajito tenemos al Utser, que nos dice: en mi Moto G23 no se puede como donde lo puedo jugar. ¿Cómo lo puedes jugar o dónde lo puedes jugar en un Moto G20? He visto muchos comentarios de los Moto G20 que sí pueden jugarlo, pero no se preocupen que Warzone pronto estará arreglándolo para más dispositivos. Y por acá nos dice el Azar Prieto: lo puedo descargar, pero se me queda colgado cuando inicio sesión. Me dice recuperando perfil en línea. Allí se queda colgado. Es algo muy extraño, pero toca reportarlo de todas maneras. Ojalá dejaras tu dispositivo. ¿Qué nombre de dispositivo tienes? Y más abajito tenemos a Manuelito. El Manuelito dice: hola, y los Kirin, por favor. Pues los Kirin lastimosamente no han dicho nada. Warzone no ha hablado nada de los Kirin. No sé por qué no quiere hablar de los Huawei que tienen el procesador Kirin. No sé si ha de ser que le tiene la mala. No sé, la verdad. Pero cuando yo intento hablar de esto, ignoran el mensaje o cambian la conversación. Es muy extraño, la verdad. No sé por qué nunca han querido hablar de este problema con los Kirin. Y hasta el sol de hoy, ya después de su lanzamiento global, tampoco he tenido respuesta acerca de los Kirin. ¿Qué estará pasando con los Kirin? Bueno, no siendo más, comenzamos. Damas y caballeros, la nueva actualización de Blue Destroy acaba de llegar y ha traído muchas cosas que debemos hablar. Así que vamos a leer la nota del parche. Y lo primero que encontramos es que parece que Acero... esperen. Antes de esta noticia, esta actualización solamente pesó 56 MB.9. Ustedes saben que por lo general pesa como 70, 80. Esta solamente pesó 56. Bueno, lo primero es Cero, que ahora podemos hacer esto. Si lo hundimos una vez, el lanzado, él se queda cargando solito y podemos mover la pantalla de un lado para otro sin necesidad de nada. Y para activarlo tenemos que hundir el botón de disparar. Pero también se puede hacer de otra forma, y es que puedes mantenerlo presionado. O sea, mantener el botón presionado del espadazo, del espadachín, y puedes soltarlo y él solito se va, ¿no? O sea, lo mantienes presionado y cuando lo quieras soltar simplemente lo sueltas y él solito se va, sin necesidad de más nada. ¿Sí lo ven? Ahí lo solté, ahí lo tenía presionado. Ojo, lo tenía presionado, solamente podía mover para arriba y para abajo, pero no podía mover para los lados. Esa es otra diferencia. En cambio, con este simplemente lo presionamos una vez y él solito comienza a cargar y ya tú puedes mover para donde tú quieras lanzarlo, ¿no? Puedes moverlo para la izquierda, derecha, sin necesidad de tenerlo presionado. Y te da más movilidad. Creo yo que ese sería más útil. Y esta configuración que está arriba, bueno, se ve como más bonita. Nunca la había visto, no sé, tenía tiempo sin meterme. Déjenme en los comentarios si esto es nuevo o esto ya estaba, porque yo no había visto esto, ¿eh? Ahora puedes ver como los mensajes, no sé, bueno, sí podías ver delante los mensajes, pero no sé, lo siento como diferente, como que están mejor. Y otra de las cosas que trajo en la nota de parche, según nos dice que los gráficos fueron cambiados. Ahora puedes elegir los estilos que a ti te gusten más, ¿no? En este caso, en la parte de abajo podemos observar varios gráficos. Está frío, vívido, predeterminado y espontáneo. Bueno, ahora les voy a demostrar qué diferencia hay entre estos colores. Ustedes eligen el que más les guste. Por ejemplo, primero probemos con el vívido. El vívido se ve como más vivito. Miren, se ven como más colorido, como los colores más vivos, ¿no? Por eso le dicen vívido, ¿no? Porque es vívido. Los colores se ven más vivos. Y ahora la diferencia entre el vívido y el frío, que se ve como más blanco y negro. ¿Sí se ve? ¿Sí se sienten? Uy, se siente la diferencia, bro. Y el otro color es como más, ¿cómo se le dice esto? Contraste. Tiene como más contraste, si lo ven, no se ve ni tan vívido y no se ve tampoco tan frío. O sea, está entre los dos. Se ve como más con contraste, la verdad. Y
Y bueno, el predeterminado, el que nos dan, pues ustedes ya lo conocen, es este es normalito. Aunque me gustó más el vívido, ¿no? Se ven mejores los colores. Y en novedades, pues tenemos la Scar, que se viene más épica. El día de mañana saldrá la nueva Scar. Para poder adquirirla, ya saben, hay que recargar, me imagino. Y bueno, eso trae de todito, trae un estilo así como Avatar, ¿no? Algo así, con florecitas, naturaleza, o sea, es algo muy chido. Aparte traeremos un nuevo gesto o un nuevo emote, parece que es de esqueleto bailando estilo zombie. Y un arma legendaria, es como un cuchillito, el cual esto lo traían mucho los de Apes. Se llamaban reliquias, en verdad es muy bonito porque también puedes comprarlo en la vida real. Y no, lo importante de estas reliquias es que cada personaje tenía su reliquia. Por ejemplo, la que me gustaba también mucho era la de Grey, porque era mi personaje favorito. Y ese Sharingan, ¿cómo que se le dice ese? Perdón, no es Sharingan, es un kunai. Me tocó googlear para saber el nombre de este kunai. Bueno, nosotros tendremos este cuchillo que parece más un exacto. No sé si ustedes lo conocen. Los exactos son estos, son muy parecidos. Viéndolo bien, son muy parecidos. Parece un exacto en realidad. Otra de las cosas que trajo es como este videito, ¿no? Una parte donde podemos ver videitos. Y bueno, aquí está el pechiche de Blue Strike, el consentido, el señor Orlan. Y sé que van a decir ahora, Kraken, pero tú sí eres envidioso. No, no es envidia. Bueno, sí es envidia. Yo quería también salir a ir. Obvio, todos los influencers queremos salir, pero no nos pusieron. ¿Acaso nuestros esfuerzos no valen? Kraken, pero él tiene más de 1 millón de seguidores. Sí, pero el mismo esfuerzo es para todos. O sea, que mis videos no cuentan, ¿o qué? ¿Qué pedo, bro? Sea más justo, Blue Strike. Y denos un poquito de crédito también. Nosotros también valemos, güey. Bueno, lo cierto es que aquí se ve muy bonito. Ahora puedes darle más publicidad a los youtubers o a los creadores de contenido que están trabajando para hacer todo esto posible, para que Blue Strike sea todo un éxito. Bueno, al parecer solamente es Orlan22 el que está trabajando aquí, güey. Parece que es el único influencer. Yo como que soy de mentirita o de embuste, ¿o qué? Blue Strike, ¿qué te pasa, güey? No, mentira. Pero ya, ahora sí, basta de envidia, basta de estar envidiando, de estar celoso. Todo bien, no me pasa nada, cálmenme. Mejor sigamos con otra noticia. Corrigieron errores en PC. Ustedes saben que también se mejoraron PC. No les muestro PC o nada que tenga que ver con PC, porque ustedes saben, soy pobre. Solamente tengo un celular para poder hacer videos. Todavía no tengo la PC, pero cuando la tenga ya podemos hablar de lo que trajo en la PC, ¿no? Para mejorarlos y mostrarle con un mayor detalle todo lo que trajo. Bueno, otra de las cosas como novedosas de que trajo es para Ball y para este Kraken, es que ahora cuando vayamos a usar la habilidad nos muestra como un límite en el minimapa hasta dónde llegaría tu poder. Me parece algo más interesante, ¿no? Porque no sabíamos hasta dónde llegaba este pinche poder, y ahora por lo menos sabemos hasta dónde llega. Bueno, hay algunos bugs, como pueden ver, se ve un bugcito ahí en la mira, cool, pero se quita rápido. Me imagino que cuando está la nueva actualización trae bug, así que pónganse a buscar los bugs porque pronto haré un video de bug. Déjame en los comentarios qué opinan de esta nueva actualización. La verdad yo la vi muy pobre, pero ustedes son los que eligen. No siendo más, me despido. Chao.